Bem-vindo a mais Pod VidaCast. Muy buenas noches, sean bienvenidos a más Pod VidaCast con vosotros, Daniel Meira. Y como ya sabéis, todos los martes a partir de las 20 horas estamos aquí juntos para juntos hablarmos de temas que van a edificar nuestra fe, que van a edificar tu fe y que van a traer un contenido que realmente es relevante para enseñarte el camino, el propósito, aquello que Dios tiene en tu vida. ¿Vale? Si ya estás aquí, ya quiero invitarte, obviamente, en este momento para suscribir en nuestro canal aquí abajo, dejar tu me gusta y ya sabes, cuanto más me gusta, si estás asistiendo, das me gusta, que eso va a informar a la plataforma de YouTube que eso, o sea, que este contenido es relevante, que realmente tiene su relevancia y el propia plataforma ya hace el trabajo de promocionar esta nuestra conversación o nuestra charla, nuestra enseñanza a más personas. Entonces, si estás ahí, no te olvides de dejar tu me gusta y también suscribir nuestro canal, activar las notificaciones para todos los martes estar aquí acompañando con nosotros. ¿Ok? Un episodio más. Hoy tenemos un invitado, un amigo que se generó amigo ahí hace unos años, unos cuantos años, con mucha autoridad, viene aquí hoy para hablar con nosotros, ¿vale? De verdad, autoridad de verdad. En fin, está muy bueno el asunto. No pierdas, siga con nosotros. Empezamos. Aquí voy a hacer una apertura por aquí. Gente, está con nosotros aquí entonces hoy mi amigo Salvador Martí. Salvador, muchas gracias. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, ¿vale? Por dedicar tu tiempo. O sea, desde Logroño es eso, ¿no? Desde Logroño. Desde Logroño viene juntamente con la familia Lidia, ¿no? Lidia, hola, Lidia. Dile hola y alto. Eso, esta es Lidia y su hijo Salvador también, de 11 años. Sí, 11 años. Ahí formamos el equipo Alexia, enséñanos. Tres. El equipo Alexia, eso es. Muchas gracias, Salva, por en fin, estar aquí con nosotros, ¿vale? Un privilegio. Vale. Y bueno, desde Logroño vienes, o sea, aprovechamos que vienes a Madrid, entonces hemos podido estar aquí juntos para grabar. Salva, antes de hablarnos de lo que ya lleva, ¿no?, ahí en el pecho, el proyecto Alexia, Salvador ya estuvo con nosotros en 2020, yo creo que para fue. Las fechas soy malísimo, Daniel. 2019, sí, yo creo que fue antes de pandemia, ¿no? Sí. Fue antes de pandemia. Sí. Estuvimos juntos aquí, Salvador vino a la iglesia, dio una charla para los padres, con los jóvenes también, en fin, fue algo muy bueno que en aquel momento hemos vivido. Y tiene un proyecto fantástico que es con la defensa de los niños, o sea, que luego vamos a hablar. Pero antes de hablarnos y adentrarnos en lo que Dios ha puesto en tu corazón con los niños, para que la gente te conozca, vamos a hacer un poquito de chismeo aquí. Cuéntanos un poco tu historia en Cristo, tu conversión, cuánto tiempo te convertiste, naciste en una familia cristiana, cómo es más o menos para que la gente sepa ahí quién es Salvador. Bueno, que pues, no es El Salvador, pero no, El Salvador. Por supuesto que no. El Salvador que soy yo tiene que tener un Salvador que es Jesucristo. Claro. Pues mira, Daniel, pues para que la gente me conozca un poquito, ¿no? Pues decir que en principio que tengo 53 años, que estoy casado, tengo tres hijos, 2 hijas y un hijo. Y bueno, estoy en la policía desde el año 91, llevo 33 años en la policía. Por eso yo he dicho que aquí había mucha autoridad. Aquí tenemos que tener cuidado, porque si no me ponen las esposas aquí. Sí, fíjate, Daniel, que esto es chocante porque muchas veces cuando estoy en las iglesias hay mucha gente, adulta y niños, que se sorprende
de que hayan policías cristianos. Entonces siempre digo lo mismo, digo, claro que hay policías cristianos y médicos cristianos y mecánicos cristianos y panaderos cristianos. Cristiano. Está claro que Dios utiliza en las diferentes esferas profesionales, ¿verdad? Hijos suyos, para que seamos luz allá donde estemos. Y tenemos que estar en todas las esferas de la sociedad, ¿no? Yo añado una más que suele causar mucha controversia, ¿no? Hasta en la política tienen que estar los cristianos y tenemos que ser luz. Cuando uno tiene realmente el llamado de Dios a estar en esa esfera, que es muy, diría yo, como peligrosa si no tienes las bases bien asentadas en el Señor, ¿no? Porque la política no deja de ser peligrosa, lo que ello conlleva, ¿no? Pero yo creo que la política en sí no es corrupta, son las personas que son corruptas la que la hacen corrupta, ¿no? En sí la política no es corrupta. Pero bueno, no nos vayamos por ese derrotero. Sí. Si no entraremos aquí, si no que entraremos, hay otra cosa también, que es el fiel también, ¿no? Claro, también está la faceta de fiel, pero yo creo que vamos a ir ahí por orden, ¿verdad, Daniel? Sí, vamos por orden, porque fiel quizás un otro día. Fiel es para otro día, sí. El orden hoy es hablar del proyecto Alexia Enséñanos, ¿verdad? Y estábamos hablando, por eso, que soy policía hace 33 años sí. Y que, bueno, que la gente se sorprende, pero no, nos tiene que dejar de sorprender eso. Claro que hay policías y militares que sirven a Dios dentro de esa esfera y gloria a Dios por ello, que haya esa faceta, ¿no? Y bueno, pues desde hace 6 años desarrollo este proyecto, ¿no? Que vamos a hablar un poquito hoy, el proyecto Alexia Enséñanos, que está enfocado, está centrado en la defensa, en la prevención contra el abuso sexual infantil, que es una lacra. Ajá. No solo en este país, a nivel mundial. Las cifras de abuso son terribles, Daniel. Sí. No, es terrible, sí. ¿Y cuántos años te convertiste, Salva? Pues conozco al Señor aproximadamente con 15 años. Conozco al Señor, vengo de una familia en la que mi mamá especialmente, mi papá no, pero mi madre era una mujer que amaba al Señor. Y mi madre tuvo 5 hijos y a los 5 desde pequeños nos inculcó los valores y principios cristianos. Fíjate que a mí me gusta separar mucho porque hay gente, tú sabes, que es religiosa, pero mi mamá no era religiosa. Mi mamá amaba a Dios y a su forma ella nos lo transmitía y entonces nos llevaba, desde que éramos muy pequeños, a unas comunidades que se llaman comunidades neocatecumenales, que dentro de la Iglesia Católica, digamos que es el sector más como... Más el más fervoroso, ¿no? El más reformado, quizá como podríamos llamarlo, ¿no? Es una comunidad que vive mucho el cristianismo. Carismático. Carismático, esa sería la más palabra. Más carismático de la Iglesia Católica. Sí. Y bueno, pues ahí, claro, ya crecimos con esos principios y valores cristianos. Mi mamá, por ejemplo, tiene como característica, es una mujer muy antimaterialista. A mi madre no le hables de las cosas materiales. A mi mamá háblale de la familia, del estar unidos, valores. De amar, de valores. Entonces, eso nos inculcó desde pequeños. Y eso ya, quieras que no, deja una semilla en tu corazón. Claro. Deja una semilla en tu corazón. Entonces, yo conozco al Señor con 15 años porque mi hermano, el que me sigue, porque somos 5 hermanos, como he dicho, el que me sigue pasó por una etapa de unos miedos tremendos que entraron en su corazón y en su cabeza y que no sabía cómo solventar. Unos terrores tremendos. Mi madre acudió a psicólogos, a sacerdotes, y como mi hermano había conocido a un señor jugando al baloncesto que le había dicho que era pastor evangélico, pues mi madre, como último recurso, viendo que los psicólogos no funcionaban, que los sacerdotes no funcionaban, que ya no sabía a quién recurrir. Mi hermano lo pasó muy mal con esos terrores, ¿eh? Anda. Muy mal. O sea, con ideas incluso de quitarse la vida. Miedos nocturnos y eso. Sí, era porque leyó un cómic de terror, como de vampiros o algo, diciéndole voy a ir a buscarte o algo así, y empezó a entrarle un miedo a la muerte pero durante una temporada muy grande, muy grande. Y entonces mi madre pues se acuerda de ese pastor que mi hermano había conocido jugando al baloncesto y como último recurso pues voy a intentarlo con él, ¿no? Y ahí fue el inicio de este pastor, evidentemente hablarle de Jesucristo, de un Dios real, no de un Dios de religión, de un Dios que transformaba vidas y de un Dios que tenía solución para esos problemas y que le aseguró taxativamente que Jesús podía acabar con esos terrores, ¿no? Wow. Y mi hermano entrega su vida a Cristo, por supuesto que los terrores desaparecen y a partir de ahí, pues el resto de hermanos, a través del testimonio de mi hermano, vamos conociendo al Señor. Wow, o sea, y ahí va empezando ya a trabajar toda la familia. Toda la familia, todos los hermanos, incluida mi madre. El único que quedó ahí fue mi papá, que ya falleció, pero bueno, entendemos que, porque trabajamos muchos años con él y bueno, pues viendo el testimonio de sus hijos, pero mi padre era un hombre que era muy orgulloso, muy orgulloso. Entonces tenía ahí una lucha tremenda, pero yo confío que en los últimos años que él tuvo de vida,
pues yo creo que llegaría a entregar su vida a Jesús, ¿no? Porque la verdad que hicimos una labor muy intensa con nuestro testimonio siempre, y yo confío que él en un momento dado entrega su vida a Jesús, ¿no? Entrega, muy bien. Pues sí, y eso creemos y es nuestra labor y tenemos que hacerlo sí o sí. Y bueno, te conviertes y tal, todo eso, pero nos me contabas aquí en off ahora que incluso yo tengo el privilegio de tener un hombre famoso aquí delante de mí. O sea, yo estoy más o menos hoy en competencia con Antena 1, o sea, cadena 2, 3, en fin. O sea, ya estuviste en las televisiones. Sí, sobre todo Telecinco, ¿no? Por Telecinco, el programa donde estuve era de Telecinco. Fíjate, Daniel, que era algo que yo al principio no contaba en mi testimonio. Era muy reacio a hablar de esa etapa. Ajá. Porque enseguida pensaba que le iban a identificar. Mira al friki este que ha estado. Y creía que eso iba a entorpecer un poco mi labor seria en cuanto a con Alexia y todo esto. Pero yo llegó un momento que entendí, yo creo que Dios me dejó claro, forma parte de tu testimonio. Exactamente. O sea, no es una cosa de la que tengas que decir me avergüenzo, sino si tú lo cuentas. Fue un paso, fue un momento. Un paso, un proceso. Y Dios tuvo ese proceso. Y es el proceso normal, cada uno tiene su proceso y es normal. Y participaste entonces del Gran Hermano. Claro, y participo en un reality que se llama, muy conocido aquí porque se hace en muchos países, que es Gran Hermano. Yo siempre había tenido inquietudes por el mundo de la televisión, por conocerlo, y era un programa que yo tenía bastante inquietud, pero fíjate que cuando yo participo en ese reality, fíjate cómo Dios... Participo en un momento en el que yo estoy apartado del Señor, ¿vale? Yo cuando participo en Gran Hermano, pues fíjate, fue en el año 2004, yo tenía 34 años y ya llevaba muchos años apartado del Señor. Porque yo conozco al Señor con 15, vivo unos primeros años, pues como todos, con el primer amor de servicio en el Señor, muy activo en la iglesia, pero tomo una decisión en mi vida que es la de casarme con una chica de la iglesia sin consultar con Dios. Y esto es algo que siempre cuando hablo con los jóvenes, en la charla que doy sobre grooming, siempre digo lo mismo, ¿no? Creo que debemos de contar para Dios con todo. Sí. Si contásemos con Dios, ¿verdad? Para las decisiones más, incluso a veces más chiquitinas, qué bien nos iría. Y es una decisión muy, no muy contundente. O sea, no es una cosa que tú haces hoy y mañana ya se pasó, ¿no? Es para toda la vida. Totalmente. Te estás planteando, realmente, si lo hiciéramos bien, Señor, ¿es esta la mujer que tú tienes preparada para que sea mi compañera de por vida, para que sea la madre de mis hijos? Estamos hablando de algo que es... Estás formando un equipo con una persona, como la palabra dice, vais a ser, bueno, se van a juntar dos, un solo cuerpo, ¿no? Por decirlo así, una sola carne. Y al final, eso es una decisión que Dios tiene que estar por medio. O sea, el Señor te tiene que decir si es realmente la mujer que tiene preparada. Y yo creo que esto es algo que en la mayoría de jóvenes vamos a aprovechar, ¿verdad, Daniel, para decirlo? Yo creo que hoy en día es algo que muy pocos jóvenes cristianos tienen en cuenta. O sea, ya dan por hecho que hablar de eso. Es una chica de la iglesia, pues ya está, pues una chica de la iglesia, con eso ya vale todo, ¿no? Y no, porque todos sabemos que hoy en día, por desgracia, hay mucha gente en las iglesias que son simpatizantes, ¿sí? O incluso dicen haber entregado su vida a Cristo, pero no tienen una vida de comunión, ¿verdad? Yo digo que hay dos tipos de creyentes, el convencido y el realmente el convertido. Hay uno que se convierte al Señor, pero hay uno que solo se convence. Ok, pero no se convierte, ¿no? Bueno, y esto es algo incluso que es bíblico. O sea, nosotros cogemos la palabra y vemos... A mí me choca mucho, Daniel, aunque nos estemos yendo igual de un tema a otro, pero es que es importante de entender, porque a mí me choca mucho un versículo de la palabra en el que dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros, ¿no? Cuando se supone que estás delante de la presencia del Señor en el juicio, y Dios dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí. O sea, si dice, en tu nombre hicimos milagros, es que hicieron milagros. O sea, ¿cuántas personas hoy en día vemos que hacen milagros en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántas? Muchas. Y sin embargo, ahí en la palabra está diciendo, apartaros de mí, hacedores de maldad. ¿Qué ocurre con eso? Pues lo que dice en otra parte de la palabra, ¿no? Que habrá lobos dentro de las iglesias con piel de cordero, personas que dirán, que están convertidas al Señor, que harán milagros, manifestaciones, que proclamarán el nombre de Cristo, y sin embargo no son personas, no son hijos de Dios, porque realmente ahí no ha habido una conversión, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es quizá llevado a un extremo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay hoy en día muchos cristianos que viven un cristianismo, como digo yo, pues light, ¿no? De domingo, ¿no? Me pongo el traje de los domingos, voy a la iglesia y en el momento en que salgo por la puersta de la iglesia, ya mi comunión con Dios, ¿dónde está? ¿Y sí? La iglesia queda allí, yo sigo mi vida. ¿Y en qué te diferencias tú de otra persona? Esto es algo que nos debería hacer reflexionar, ¿no? En mi día a día, ¿en qué me diferencio yo de una persona que no sea creyente?
O tanto que criticamos muchas veces a los católicos. Los católicos, ¿qué religiosos son? Son personas de ir los domingos a una iglesia. Y hay católicos muchas veces, de verdad, yo me he encontrado católicos, Daniel, que dan 1000 vueltas a los que dicen ser evangélicos. Sí, sí. Católicos que viven realmente el cristianismo, que aman a Jesucristo, que te hablan incluso de dones del Espíritu eso Santo. tiene que ver con religión, ¿no? Eso tiene que ver con una conversión de corazón. Totalmente. El mundo sí hizo una separación. No, vosotros sois católicos, vosotros sois cristianos. Pero yo creo piamente que independiente de eso, la centralidad, la esencia es Cristo. Y si yo me digo cristiano, si me digo cristiano evangélico, cristiano católico, pero en verdad lo que rige mi vida son los principios de Cristo. Si vamos por los principios de Cristo, en fin, no tiene nada que ver la religión, porque Cristo, yo siempre digo eso, Jesús no vino a traer una religión. Jesús vino para formar una familia de Cristos, de pequeños Cristos que sirven a Él. Ahora, si uno se dice muy evangélico y se cree mejor, puede ser que en aquel día sea que pasa eso, porque este texto va a decir, y es más fuerte que va a decir al final, es, hacedores de maldad, yo no os conozco. Porque fundamentalmente para hacer la voluntad esta, ¿no? Y ser este cristiano que tú dices semanal, no dominical, es conocer el Señor. No es solo ir al Señor. Y tener intimidad con Él, ¿verdad, Daniel? Tener intimidad diaria. Exactamente, es una intimidad diaria, es algo cotidiano, es diario. No es por causa de un local de culto, es porque yo soy el culto. Y las personas, yo creo que muchos se olvidaron de ser el culto para el Señor. Y solo saben ofrecer cultos a un Dios. Y se olvidaron de tener intimidad con un Padre. Y yo creo que ahí vamos el problema. Y eso es lo que yo creo que marca toda la diferencia. Exactamente. En eso se resumiría todo. La verdad que si una persona vive a diario su intimidad, su relación con Dios, deja ese espacio, ¿verdad? Yo procuro, por ejemplo, dejarlo a primera hora del día, porque si no, luego los quehaceres del día a día, para mí, creo que Dios debe ser prioritario para levantarte antes. Vale, tengo que ir a trabajar y me suelo levantar a las 7, pues me levanto media horita antes, lo que sea, un tiempo de calidad en el que estás con Dios. Y a veces saber escuchar la voz de Dios, hablar con Él como te escucha tu papá, ¿no? Y estás hablando y contándole. Ese tiempo de intimidad es fundamental. Si no está ese tiempo de intimidad, yo creo que todo lo demás es como vivir una vida religiosa y al final Dios no es una prioridad. Sí, porque la religión te va a dictar, o sea, comportamiento. Pero solo la intimidad te va a dar ahora, o sea, te va a traer proximidad con tu Padre, aparte del comportamiento. Y yo siempre digo que el comportamiento tiene que ser el resultado de quien yo soy en Cristo. Y yo creo que cuando el comportamiento es algo forzado, sin ser la fundamentación de quien yo soy, va a ser solamente algo visual, algo fariseo. Vamos decir así, Jesús ya condenaba eso en su época, ¿no? Porque es la intimidad que nos trae esta proximidad y nos revela la identidad que nosotros tenemos en Cristo. En fin, entonces claro. ahí va el tema de realmente tener esta proximidad. Y llevar esa intimidad, retomando que estábamos hablando de mi testimonio, cuando no tienes esa intimidad, tomas decisiones que no consultas con Dios. Y entonces las cosas, cuando no se consultas con Dios, pues no suelen salir bien, porque no están en el propósito de Dios. Y a lo mejor pensamos, pero esta cosa es buena, o sea, estamos hablando de una cosa que en el fondo es como de servicio a Dios, pero ¿te has parado a consultar con Él si está en su propósito? Esto lo hablaba ayer con mi hermano mayor y me dio una lección magistral porque me encantó lo que me dijo Salvador. Muchas veces hacemos cosas pero si son para el Señor, vale, pero están en su propósito, a lo mejor no es su tiempo. A lo mejor está en el propósito de Dios, pero no está ahora, está dentro de un año. Y tú crees que, pero como es del Señor y la quiero hacer el mes que viene porque está... Es bueno, ¿no? Porque es bueno, es algo bueno, no es algo malo. Claro, y ya creemos que porque... Bueno, pero consúltalo con el Señor. Si es del Señor y está en su propósito y está en su tiempo, Él te va a abrir las puertas. Exactamente. Entonces muchas veces nos complicamos de malas formas por hacer las cosas según nuestro propósito. Exactamente. Y no con el propósito de Dios, ¿no? Y esto fue lo que a mí me ocurrió. O sea, yo en aquella época pues no tenía esa intimidad con Dios. A veces parece como que hasta me costaba orar como si fuera una cosa que es un rito cuando es una cosa de hablar con tu papá, ¿no? Y eso me llevó a tomar esta decisión de, vale, elegí una mujer que yo creía que... Y claro, eso terminó en un divorcio, terminó con un divorcio y dos hijas por medio y un divorcio muy doloroso. Muy doloroso, muy doloroso. No, nunca es bueno, el divorcio nunca es bueno.
Eso es terrible. Y a mí me asombra, Daniel, la facilidad con la que hoy en día la gente se está separando. Hoy en día está a la orden del día las separaciones, los divorcios, algo que tampoco está en el propósito. La gente ya no lucha por su matrimonio. Esto está destrozando la sociedad, está destrozando la próxima generación. Es algo preocupante. Tremendo, tremendo, porque a ver, al final la familia es el núcleo de la sociedad. Sí. Por eso Satanás en estos últimos tiempos está atacando tanto a la familia y los niños, que son el objetivo fundamental de Satanás en estos últimos tiempos. La familia y la infancia. Entonces la está atacando de manera que estamos ya llegando a normalizar el divorcio. No pasa nada, son dos personas, oye, pues no se entienden, el propósito no es el mismo, pues venga, cada uno su camino. Eso es tremendo, porque no estás luchando, si te has casado en el propósito de Dios y esto, tendrás que luchar por ese matrimonio, porque luego eso tiene una repercusión para los niños tremendo. Los niños viven el divorcio de una manera terrible. Es terrible. Terrible. Por mucho que no le queramos hacer llegar esa separación a ellos, ellos lo viven. Y ellos lo que quieren ver es a mamá y a papá juntos. Ellos no saben explicar, pero están sintiendo de una manera fatal. Sí, eso sí. Y les va a pasar factura en un futuro, porque es que esto yo creo que al final es como una maldición generacional, ¿no? Seguramente hijos de padres divorciados con mucha probabilidad, porque ellos lo han vivido así y eso les pasa factura. Es como el niño que es abusado. O sea, hay muchas posibilidades de que un abusador de adulto haya sido abusado en la infancia. Exactamente. Un alto índice, un tanto por ciento, y no lo dice Salvador Martí, lo dicen los estudios, de abusadores han sido niños, niños que en su infancia han sido abusados. Entonces, esto pasa factura, y por eso muchas veces creo que debiéramos de reflexionar más en este tipo de decisiones a la hora, pues eso, ¿no?, de divorciarnos, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo a mi testimonio, pues claro, se produce un divorcio y ahí se produce, pues cuando uno toma el camino ancho, el camino de las cosas fáciles y tontea con este mundo de la televisión y del famoseo, pues yo después de mi divorcio, ahí se abrió este camino, ¿no? Me aparto del Señor durante muchos años, y en este proceso de estar apartado del Señor, pues ahí empiezo a tontear con estos realities, con este programa de Gran Hermano, y cuando sales de este tipo de programas se abren muchas puertas. Ahí Satanás te abre unas puertas, de las del camino ancho, pero bien ancho, porque el ego comienza a hacer estragos. Tú vas a un sitio en el que la gente te pide autógrafos, te pide hacer fotos, te pagan grandes sumas de dinero por acudir a un programa de televisión, y todo esto hace que el ego se vaya inflando, ¿no? Y ahí empieza a entrar ese ídolo, ¿no? Ese Dios llamado ego, que en mí la verdad que fue muy grande. Yo no tuve problemas así, tanto de drogas o de alcohol. Mi problema principal fue que le di paso, aparté a Dios y le di paso a un nuevo Dios, un ídolo llamado ego. Eso yo, junto con que era una persona muy preocupada por mi cuerpo, el culto al cuerpo, yo me pasaba horas también en el gimnasio. Que la fama te empuja, ¿no? Claro. Automáticamente la fama te empuja a este sitio. Sí, y yo ya lo venía arrastrando, porque la verdad que siempre he sido una persona que le da mucha importancia al tema. Era una persona que le daba mucha importancia al culto al cuerpo, ¿no? Yo ahora cuando pienso digo, fíjate, era capaz de estar 2 horas en el gimnasio, pero no era capaz de estar 10 minutos con Dios, orando. Wow. Y esto uno lo piensa y dice, oye, ¿cómo es posible esto? ¿No? Como muchas veces, es algo que también le digo a los jóvenes, ¿no?, hoy en día, oye, ¿cuántas horas pasáis en las redes sociales? ¿Cuántas horas pasas en intimidad con Dios? Porque la verdad que es tremendo, ¿no? Cuando uno dice, me he estado 2 horas aquí delante de las redes sociales y no he sido capaz de estar 2 horas en intimidad. O sea, 20 minutos de intimidad con Dios, ¿no? ¿Y quién hace todo esto? ¿Quién mete todo esto? ¿Quién te mete todas las cosas estas en la cabeza? ¿No? Pues Dios, o sea, Satanás sabe trabajar muy bien las cosas. Sí. Para que tengas este tipo de ocupaciones y de ídolos y dejes a Dios a un lado, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es cuando tú te das cuenta de eso. Porque cuando tú te das cuenta, hoy, por ejemplo, puedes hablar libremente porque sabes, o sea, nadie puede contestar la experiencia que viviste. Yo tengo eso para mí. O sea, cuando yo digo de una información de un estudio, ok. Y nadie puede también contraproponer que hay un estudio, hay una información que alguien se lo ha hecho. Esto es lo primero. Ahora, cuando yo doy testimonio en primera persona, es mucho más fuerte, porque yo puedo decir, yo he pasado por aquí, he vivido eso, he sentido eso, y me he dado cuenta de eso y eso y eso. O sea, entonces tú puedes dar un testimonio hoy de que la fama te llevó para un lugar apartado de Dios, apartado realmente de lo que era el propósito, y eso te infló. O sea, acabaste de decir, o sea, te infló el ego, y el ser humano tiene esta capacidad
de formar ídolos en su corazón. El corazón humano tiene esta capacidad, ¿no? Ahí de repente crearse un ídolo, crearse algo que va a tomar un espacio que ni él mismo se da cuenta y de repente eso está siendo la motivación crucial de su vida. Y a pesar de eso, ¿verdad, Daniel, que tenemos un Dios que es todo fidelidad y amor? A pesar de eso, yo cuando echo la vista atrás, digo, ¿qué Dios tan fiel tuve? Porque 25 años apartado y siempre Dios estuvo ahí cuidando de mí, ¿no? Porque yo pienso en muchas situaciones en las que podía haber terminado siendo un juguete roto, ¿no? Porque cuando estás en ese mundo de la fama y del ego, que se te acerca muchísima gente, que vas a una discoteca a hacer un bolo y lo primero que te ofrecen es ¿qué quieres consumir? O elige la chica bailar. Es que es todo muy fácil. Te lo ponen todo muy fácil. Pero es simplemente porque has salido, como digo yo, en la cajita tonta y en esos momentos eres un personaje conocido. Pero cuando eso se pasa, vuelves a no ser nadie. Exactamente. O sea, cuando vuelves al mundo un poco del anonimato, aunque hoy en día, 20 años después, hay gente que me sigue reconociendo por la calle, desgraciadamente, por ese tema, pues piensas y dices, qué vacío es todo. Y sin embargo, yo ahora pongo todo eso en una balanza y pienso lo que Dios te proporciona, lo que Dios te da, y pongo todo aquello, el dinero fácil, todo lo que tenías, y no lo cambio ni por, 5 segundos con Dios, no cambio por 10 años de haber vivido en la fama y todo esto, ¿no? Porque todo eso te produce, todo el mundo de la tele y todo esto te produce al final un mundo de vacío. Sí. Porque hay situaciones en las que, como digo yo, cuando llegas a veces de un bolo, de haber estado con mucha gente que te aclama, que te pide fotos, llegas a la soledad de tu hotel a veces y reclinas la cabeza en la almohada y piensas y dices, qué vacío me siento. Y te acuerdas y añoras lo feliz que eras y cómo Dios llenaba tu vida. Wow. Y ahora, sin embargo, estás sopesando que vienes de un lugar donde te acaban de dar 10.000 euros por estar en un programa de televisión, que has tenido gente pidiéndote fotos, chillando, tal, tu ego inflado, y llegas ahí a esa soledad, ¿verdad? En tu cama con la almohada y dices, ¿de qué me no vale soy todo nada, eso? ¿de qué me vale todo eso? Si echo de menos lo principal, que era cómo me sentía yo con el Señor, cómo lo que Dios proporciona, ¿no? Cómo Dios llena todas tus áreas. Porque Dios, lo bueno que tiene, que llena a una persona en todas sus áreas emocionales, en todos los sentidos. Cualquiera que tenga a Dios en su vida y viva una vida de comunión con Dios sabe de lo que estoy hablando. Exactamente. Entonces, esto no lo cambio yo por nada, ¿no? Y Dios, pues lo que digo, ¿no? Fue tan fiel que después de 25 años yo me comparo pues como la historia del hijo pródigo, ¿no? Que derrocha toda la herencia del padre, ¿verdad? Es lo que yo estaba pensando aquí. Y ahí tienes a un Dios de amor con los brazos abiertos, que tú lo pensarías desde un lado humano. Si tú piensas esto de un lado humano, o sea, dices, serías repudiado, te diría, traidor, después de lo que yo te he dado, has derrochado todo esto y ahora vienes. Y sin embargo, no, Dios, ¿cómo es Dios? Dios es un Dios de amor. Exactamente. Que te dice, a pesar de todo esto, ha sido necesario que cayeras en lo más fondo del barro, porque llega un momento que te sientes lo peor, y aquí estoy. Aquí estoy con un proyecto que tengo preparado para que desarrolles este proyecto, Alexia. Te he elegido para que defiendas a los niños. Yo muchas veces, Daniel, de verdad, me dan ganas de llorar cuando digo, Señor, ¿qué he hecho yo para merecer un proyecto de esta magnitud? Porque el proyecto Alexia Enséñanos es algo grandioso. Estamos dando herramientas a los niños contra el abuso. Y hemos echado a veces cuentas, más de 6.000 niños que han recibido estas herramientas. Wow. Padres que están recibiendo también cómo detectar el abuso, cómo trabajar con el abuso. Ahora estamos ya un año trabajando con los jóvenes, con el tema del grooming, prevención. Todo esto, Dios me dice, ¿qué he hecho yo para merecer eso? Wow. Pero es interesante, Salva, solo para hacer un paréntesis aquí. Yo incluso la semana pasada hablaba con una persona de eso, porque me hiciste recordar ahora, de que uno no se da cuenta del mal hasta que llega al fondo del pozo y se da cuenta del bueno que ha vivido y que ha dejado para atrás. Entonces quizás algunas personas dicen, no, esto es historia, eso no sé qué, no sé cuánto. Pero tú viste en primera persona lo que era tener una vida en comunión con Dios. Te apartas y sabes el valor que esta comunión con Dios te supone. Pierdes por un determinado tiempo de tu vida esta comunión y te olvidas un poco de este valor, pero luego te das cuenta, aquello que yo viví era más valoroso que lo que lo estoy viviendo aquí, aunque lo que yo estoy viviendo aquí aparenta ser más, de más glamour. Y ahí volvemos que los principios al final son mucho más los valores que propiamente aquello que parecen ser. Y entonces yo decía para esta persona, digo, ¿quién pasó por un
una situación mala sabe valorar lo bueno. El problema es que quien no pasa por lo malo no se da cuenta del bueno que está perdiendo hasta que llegue al fondo del pozo y necesita encontrar lo bueno. En fin, ahí hablamos de procesos y cada uno tiene su proceso y tú tuviste el tuyo y eso está, en fin, es relevante porque yo entiendo hoy que te da eso mucho más propiedad de hablar todo lo que hablas. No solamente hablas desde un conocimiento de todo lo que estudiaste también, o sea, hay todo un campo que estudiaste para trabajar, Alexa, y todo eso, pero además del campo que estudiaste, tiene también el valor de decir, mira, ha pasado eso y eso conmigo y yo sé lo que yo te estoy diciendo por causa de eso y de eso y de eso. Entonces eso, si vamos dentro de un propósito general, yo veo, ¿no? Por lo poco que te conozco y toda tu historia, o sea, yo veo un propósito genial y un proceso que Dios realmente era necesario pasar para poder empujarte hacia donde Él quiera empujarte. Pero en fin, Alexia nace, ¿en qué año más o menos nace? 2018, hoy, eso me acuerdo como si fuera hoy mismo, año 2018. Yo en esos momentos estaba en un proceso como de recuperación del Señor, porque la verdad que la recuperación fue algo como eso, un proceso, no fue un boom de la noche a la mañana que Dios de repente me vuelve a llamar, no, fue todo un proceso y ese proceso comienza cuando conozco a la que es mi esposa, hoy en día Lidia. La conozco y ella ya venía con inquietudes ella no era una persona convertida en esos momentos, pero sí tenía un amor hacia el Señor, porque lo mismo, su mamá también había inculcado en ella valores en Brasil, de amor al Señor y a sus cosas, y ella me conoce y digamos que empezamos este camino juntos, este proceso en el que ella con más intensidad, por decirlo así, que yo, empieza a acudir a la iglesia, empiezan a aconsejar en la iglesia, tienes que hincar mucha rodilla, tienes que orar mucho para que tu esposo vuelva otra vez al camino. Yo cuando la conozco a ella ya habíamos hablado, por decirlo así, como novios, pues que los dos éramos personas familiares, que nos gustaban los niños. Yo le había hablado que yo había sido cristiano, ella, en fin, todo eso al final ella tuvo mucho que ver, o yo diría que, vamos, la mayor parte de esta victoria en cuanto a retomar yo los caminos del Señor fue pues porque ella oró muchísimo y ella entendió que tenía que hincar muchas rodillas y derramar muchas lágrimas, como hizo. Y eso hizo que, pues bueno, en ese proceso el Señor empezase a poner en mi corazón de una manera, me despertaba por las noches y pensaba que los niños había que protegerlos contra el abuso, que tenía que ser... O sea, todo lo que es el proyecto Alexia, Dios me lo fue poniendo mediante sueños. Wow. Sin yo estar aún, por decirlo así, de nuevo en los caminos del Señor, pero me lo fue poniendo en sueños, me iba anotando ideas y todo esto pues duró casi un año. Un año de proceso hasta que yo tuve todo el proyecto ya diseñado, cómo que tenía que ser una marioneta, cómo lo tenía que hacer, la canción que tenía que acompañar al proyecto. Todo eso Dios lo fue poniendo en mi corazón a la vez que me iba recuperando. Y luego pues empecé a trabajar en colegios, porque en un primer momento el proyecto Alexia estaba destinado, era un proyecto educativo policial de prevención de abuso para colegios. Pero cuando los papás me empiezan a hablar y a denunciar del tema de la ideología de género en los coles, digamos que el proyecto Alexia toma también el camino de las iglesias y empezamos a trabajar de una manera muy fuerte. Yo me empiezo a preparar, empiezo a informarme qué era aquello de la ideología, qué era, porque yo al principio no sabía ni lo que era eso. Pero empiezo a formarme y a informarme. En 2018 ya hay un proceso de sí, ya estaba con fuerza. Ya estaba con fuerza la ideología. No estaba tan escancarado como hoy, o sea, tan casi que forzado como hoy. Pero ya estaba ya un proceso, o sea, ellos, o sea, todo eso se sabe, hay una pauta y, en fin, dejamos para allá, pero sabía dónde iba a llegar eso. Claro. Pero claro, ya empieza ya a suceder lo que es el trabajar eso, ¿no? Claro, cuando a mí me llegan testimonios de padres terribles, vamos, para hacer llorar, de lo que se estaba haciendo con los niños en la mayoría de colegios y en su educación, pues yo decido también tomar el camino de ayudar en las iglesias a abrir los ojos a los papás de lo que realmente era la ideología de género en la educación de los niños y a dar herramientas a los propios niños, para que a la luz de la palabra supieran cuál es el modelo de familia que Dios creó, el concepto de amor entre hombre y mujer. No, aquí no es válido el concepto entre dos hombres, entre dos mujeres, como se les está contando en los colegios, ¿no? Entonces todo esto, la verdad es que fue muy importante de hacer. Por eso Dios hace también las cosas, porque es que todo estaba en el propósito de Dios y en la forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, yo me acuerdo que te conozco, yo creo que fue en Comima,
en 2018 y te veo explicando sobre el proyecto Alexa y todo eso, para dónde iba, cómo trabajaba y todo eso. Y fue, yo creo que ahí ese contacto. Y por fin, o sea, y después fui a descubrir también que tu esposa era brasileña. Digo, ay, ¿dónde se metió ese español, macho? No sabe dónde se metió. ¿De dónde eres, Lidia? De Goiânia, comedora de piqui. ¿Ya comiste piqui ya? No. No sabe ni lo que es, ¿no? No comas. Porque no tiene nada que ver con la picaña, ¿no? Es una de las plagas del Egipto, fue piqui. Le gusta que no se puede comer, no se puede morder y se muerde te hace daño. Así, ¿no? Pero en fin, cuando veo ¿no? que eres, y empiezas a trabajar todo eso, es justamente yo creo que cuando viniste a la iglesia y este proyecto Alexia va tomando más fuerza a partir de qué momento tú ves así que realmente tiene un start de... Sí, va tomando más fuerza en las iglesias, pero claro, en el momento que yo comencé a denunciar todo el tema de ideología de género, se empezó a caer en los colegios. Porque claro, los políticos, cuando escucharon que había un policía que estaba hablando en contra, porque además ellos lo venden así, en contra de la diversidad, que era un policía homófobo, todas las barbaridades que se dijeron en ese momento, se hizo una campaña mediática muy fuerte. ¿En serio? Muy fuerte. Y en mi comunidad yo lo pasé muy mal, ¿eh? O sea, yo hubo momentos que me dieron ganas de tirar la toalla. Mi propia familia me dijo, hijo, mi mamá me decía, dedícate a lo que, como empezó esto, a prevenir del abuso, olvídate del tema de la ideología. Decía, mamá, no puedo evitar... Porque una cosa cunde con la otra, ¿no? Claro, porque es una forma de abuso. Exactamente. Porque es una forma de abuso, o sea, lo digo claramente. O sea, enseñar a un niño con 3 años cómo tocarse es una forma de abuso. Sí, sí, sí. O sea, eso lo coge cualquier psicólogo razonable y con lógica, ¿no? No digo ya un psicólogo cristiano. Un psicólogo con 2 dedos de frente te dirá que enseñar a un niño a tocarse con 3 años, eso es una forma de atentado contra él. Exactamente. Un niño no está preparado cognitivamente para eso. Aparte, dejemos un poco ya el aspecto espiritual, que todos sabemos como cristianos lo que supone todo el tema de pornografía y masturbación y todas estas barbaridades, ¿no? Pero es que en un niño de 3 años no es natural. O sea, no. es ir contra él una cosa como esta, ¿no? Y esto está en las charlas educativas. Es acelerar una formación que tiene que venir a su tiempo y no... Claro, pero en temas además como decirle que el tema de ser hombre o mujer, que eso es un constructo social, es algo que la sociedad se ha formado, y que la biología no tiene nada que decir en lo que ellos dicen, ¿no? Porque la ideología de género dice que la biología también es un constructo, o sea, que uno es como se siente, se autopercibe. Sí. O sea, la biología dice que si uno tiene cromosomas XY es hombre y si tiene cromosomas XX, eso lo dice la biología, es mujer, ¿no? Pues no. Aquí viene la ideología de género y dice, no. Esto todo forma parte de un constructo y del heteropatriarcado y aquí cada uno tiene derecho a sentirse como que tengas pene entre las piernas no quiere decir que seas varón. Es como tú te autopercibes. Entonces, esto es algo que es una forma de atentar contra los niños. Es una forma de abuso, ¿no? Entonces es algo que yo no podía mirar para otro lado. Yo dije, yo no puedo mirar para otro lado cuando se está abusando con los niños de esta forma, ¿no? Sí. Pero como sabemos que es algo amparado por los políticos y hoy en día pues tenemos leyes muy restrictivas respecto a esto, pues tuve que pagar el precio. Y el precio fue que se me echaron encima y empezaron a calumniar y a decir que era pues eso, un policía homófobo que enseñaba a los niños a odiar a los homosexuales, cuando enseñamos todo lo contrario. A los niños les decimos claramente que la palabra nos enseña a amar y a respetar a cualquier persona que sienta o piensa diferente a nosotros, pero que amemos y respetemos a las personas no quiere decir que aceptemos y asumamos una forma, una orientación que es absolutamente, no ya antibiológica, evidentemente anticristiana, o sea, porque eso es antibíblico. O sea, enseñar a un niño que puede elegir y ser lo que quiera ser y enseñar cómo tocar, vamos, por el amor de Dios. O sea, va absolutamente todo en contra de la palabra, ¿no? Entonces, yo no voy a dejar de luchar en este campo. Ajá. Y lo tengo muy claro y el Señor lo sabe bien. Yo se lo he dicho muchas veces al Señor, Señor, estoy dispuesta a pagar el precio, en todos los sentidos. Y yo no tengo miedo porque sé que tú estás a mi lado y me estás dirigiendo en todo esto. Porque esto no se puede hacer si no tienes una cobertura tremenda, no solo ya de que tengas claro lo que Dios te va marcando, sino una cobertura espiritual de las iglesias orando. Es un ministerio que en más de una ocasión nos han dicho, ¿verdad? Ya está mi esposa delante, han venido hermanos que, Salvador, vengo a decirte una profecía de parte del Señor, o sea, has venido a desenmascarar al diablo.
Sí. O sea, a mí algunas cuando me han venido a decir eso de parte del Señor, pues esto entiendes cuando la palabra verdad dice de lucha contra potestades y contra, vamos, autoridades de primer nivel, potestades diabólicas, ¿no? Que están amparando todo esto, ¿no? De la ideología de género, ¿no? Y para eso tienes que estar muy agarrado al Señor y tener una comunión muy íntima con Él. Si no tienes esa comunión íntima en una batalla de estas características, estás perdido. Tarde o temprano, al final, te vas a equivocar Sí, y lo vas a exactamente. hacer, no lo vas a hacer, ¿no? Guiado por el Señor, ¿no? Sí, porque yo entiendo que, y no sé si tú logras ver eso, que al final lo que tú haces, empezaste, levantaste, porque afronta, o sea, te recibiste afronta, porque levantaste un humo, que nadie quiere decir no toques. Aunque sabemos que hay todo eso, no vamos a tocar aquí, no vamos a levantar. Y tú vienes y levantas este humo y dices, oye, no, eso no está bien. ¿Por quién se va a preocupar con los niños? Queremos preocupar con otras cosas. Vamos a dar en un régimen más capitalista, vamos a decir para la gente lo que ellos se pueden comprar y vamos olvidando de eso. Y la gente está más preocupada con el capitalismo y dejamos eso, que es un problema social grave, y tú vienes y levantas este humo para decir no, basta. ¿Y cuál es así tu experiencia, si es que nos puedes compartir, cuando este humo empieza, y incluso dijiste que pensaste en tirar la toalla, ¿cuál fue así lo que más te hizo saber y tener la certeza que aunque estaba siendo afrontado, estaba en la dirección correcta? Es que es algo que se lleva dentro. El tema de no poder mirar para otro lado es algo que va, ¿no? Como Dios me ha hecho, como digo yo, ¿no? O sea, yo soy la típica persona que vas por la calle, ves un tipo golpeando a una mujer, sería imposible mirar para otro lado. Quizá haya personas que tengan la capacidad de decir, oye, mira, es su problema, yo no me voy a meter en medio. Pero yo soy incapaz, y sobre todo cuando se trata de niños. O sea, yo soy una persona que tiene pasión por los derechos de los niños y por defender la infancia en sí, ¿no? En todo su campo, ¿no? Yo no puedo mirar que se esté haciendo daño a un niño de la forma que se le está haciendo y mirar para otro lado. Entonces, cuando uno se mete ahí en ese fango, que es un fango, porque el tema de ideología de género y el tema del abuso sexual es un fango, todo lo que rodea, todo eso, pues yo es que sería imposible. O sea, es que no estaría tranquilo. Entonces, digamos que Dios te da la dirección y Dios te da las fuerzas para decir, adelante, si yo estoy contigo. O sea, yo no tengo temor sabiendo que Dios está a mi lado, ¿no? Entonces, hubo, de verdad, muchos motivos para haber tirado la toalla porque fue una campaña tremenda a nivel de familia, la presión de decir, oye, deja el tema de la ideología y dedícate solo a la prevención del abuso. Pero yo siempre tuve muy claro que si no lo hacía yo, pues ¿quién lo iba a hacer? Porque, Daniel, tú párate a pensar en España hoy en día, dime personas que sean una referencia en la lucha contra la ideología de género. Es que es un tema que la gente hoy en día no quiere y a mí me da mucha tristeza, ¿no? Y aprovecho también para decirlo porque creo que debemos de hacer un ejercicio de conciencia a nivel de iglesia. Me da mucha tristeza iglesias que no se quieren complicar, entre comillas, con este tema. O sea, sabiendo que existe, sabiendo que hay cantidad de padres que están pidiendo ayuda y que la mayoría de niños hoy en día están influenciados por todo este tema de la ideología de género en los coles, están mirando para otro lado. Pues claro, como ya tenemos leyes que te prohíben hablar en contra de todo esto, ya tenemos leyes que te obligan a los centros escolares a impartir este tipo de temas, leyes LGTB, pues hay muchas iglesias que no quieren complicarse, que te dicen, uy, es que si me meto con esto, a lo mejor me gano una denuncia por delito de odio. Es que si me meto con esto, yo estoy colaborando con ciertas cosas con el gobierno, subvenciones, igual las pierdo. Ay, ahí ya es un problema. Entonces eso ya es un problema. Es un Yo, problema. yo, o sea, porque entonces pautar mucho más lo que yo hago, es una denuncia que tú estás haciendo así, yo entiendo, pero yo veo que es pautar mucho más lo que yo hago con aquello que yo recibo, que mucho más con lo que yo hago, con el propósito por lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo que yo recibo es más importante que el propósito que yo hago. ¿Me explico? Entonces, es una denuncia y es algo para pensar, sí, es algo para pautar, no, o sea, para que personas, o sea, entren en razón y digan, no, eso no puede suceder así, no, eso no. Mira, yo creo, Daniel, de verdad que esto es un tema que yo creo que se debiera de reflexionar más a nivel de pastores, de verdad. Creemos que estamos blindados dentro de las iglesias. De verdad, yo he hablado con algunos pastores, bueno, pero es que esto ya se ha hablado con Ferede, el tema de la libertad religiosa y estamos blindados. Y yo les digo una cosa, mira, pastor, va a llegar el día, porque ya está llegando, que te va a entrar un matrimonio homosexual
¿Y tú crees que eso ya se ha blindado porque hay una cláusula que dice, esas cláusulas van a venir con la pisonadora como vienen hasta ahora? Es que no nos damos cuenta que el tema de ideología de género ha avanzado de unas formas Sí, sí, y está sí. ya tan blindado por ley. O sea, cuando yo en la charla de padres le digo a los papás y les muestro la ley que está publicada en el BOE, que está en la mayoría de comunidades autónomas, que obliga a los centros educativos a impartir ya el tema de la diversidad de familias, contenido LGTB, y que obliga a un director a que tenga que asumir que un niño de 5 o 6 años elija su nombre, si es chico o chica, tengan que darle acceso a los baños. Pero es que eso está en la ley. Está en la ley. O sea, es que hay muchos directores que están en contra de esto, pero como la ley LGTB dice que si un niño de 5 años se siente como siendo niño, se siente Rosita, le tienes que facilitar el acceso a los baños y a las duchas y le tienes que respetar cómo vaya con la indumentaria. Y aquí los padres poco tenemos que decir porque la ley ampara a cualquier niño en cualquier edad escolar, porque esto lo dice la ley. Cuando les explicas esto hace 5 años era impensable. Era impensable. Y hace 5 años era impensable que una menor de 16 años pudiera abortar. Hoy en día es una realidad. Sí. Hoy en día es una realidad porque han pasado el rodillo y porque no encuentran oposición. Y ahora resulta que llega una chica con 15 años y dice que quiere abortar y los padres no pueden hacer nada. Sí. Y ahora llega una niña con 15 años que ha sido educada en la escuela dominical, que ha crecido en la iglesia, pero como yo me he encontrado en algunos testimonios, llega donde su mamá le dice que mañana voy al registro a cambiarme de nombre. Buah. Y la mamá no puede decir nada porque creemos que estamos blindados en las iglesias. Pero es que la influencia está fuera. Si donde van a recibir la influencia de sus institutos, con sus amigos, cuando están saliendo, que le están diciendo, oye, ahora está de moda ser bisexual, oye, ahora tú te has planteado. Y claro, Satanás empieza trabajando ahí, ¿no? En la normalidad, todo lo tenemos normalizado como sociedad, todo es muy progre, muy guay, hoy en día está genial. Decir que eres bisexual, que eres bi, que es... Todas estas cosas influyen en nuestros jóvenes cristianos. Sí. Y creemos que los tenemos blindaditos en la iglesia y esto no es así. Y los pastores se van a encontrar que va a llegar un día, Dios no lo quiera, no estoy haciendo una proclamación de esto, No, pero es pero... que tiene pinta de ello. Que te van a llegar una pareja homosexual y va a decir, oiga, mire, ¿sabe usted que por encima de la libertad religiosa acaban de sacar una ley que dice que usted tiene la obligación de casarme y usted no puede, porque además se va a ganar usted una denuncia de delito de odio? Y cuando lleguen con una denuncia de delito de odio, es que esta iglesia tiene una sanción de 30.000 euros por haber incurrido en no haber querido casar a homosexuales. Entonces empezaremos a echar las manos a la cabeza y con otras cosas que es que ahora no hay vuelta atrás, es que ya lo tenemos impuesto por ley. Y ahora quizá ya sea demasiado tarde para querer oponerse. ¿Y qué vamos a tener? Pues quizá muchas iglesias que empiecen a ceder a esto. Y por no cerrar la iglesia o por no pues asumir una multa de 30.000 euros que me van a poner si no caso a 2 personas del mismo sexo, pues a lo mejor empezamos a tragar con cosas que hoy en día se están tragando en ciertos ámbitos que yo no entiendo cómo se puede pasar por ahí. Y cuando tú vas con Alexia y eso, ¿cuál es la mayor problemática que tú te das cuenta en general que tú encuentras para compartir y traer la conciencia de todo eso que estás hablando para las personas? Pues mira, me suena... No solamente pastores, pero en general, porque claro, te estás ahí dando tu charla, de repente viene un papá y te dice eso, te dice otro, y tú vas haciendo una lectura de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la principal lectura que tú haces de lo que escuchas? La principal lectura, Daniel, es una receptividad tremenda. O sea, nosotros encontramos que cuando vamos a una iglesia, de verdad, no hemos tenido hasta ahora en 6 años una mala experiencia de una iglesia que nos haya dicho, oye, esto no es lo que pensábamos, esto es un desastre. No, al contrario. Hay una receptividad tremenda y de verdad que hay un feedback, pero impresionante, con los papás, con los niños en el taller. Vemos que lo que yo sí veo es que hay muchas otras iglesias, o sea, que no piden el proyecto, que están como dejando esto de lado, creyendo, repito, que están blindadas y que esto no, como mirando para otro lado, porque el proyecto en sí, como siempre digo, un proyecto que ha nacido del corazón de Dios, o sea, es perfecto porque es de Dios Claro. y hay esa receptividad que es tremenda. Entonces, el problema que yo le veo es de que los padres están muy desinformados, que abren ojos como platos cuando le estás contando las cosas que les dices y demostrándosela con las leyes, con los testimonios, con todo el material que nosotros llevamos, y vemos que hay mucha influencia en los niños de las iglesias que ya vienen pues cantidad de testimonios. No, es que en mi cole ya me han dicho que es normal que un niño tenga 2 papás o que una niña tenga 2 mamás. No, es que en mi cole el otro día nos hicieron pintar las uñas. No, es que el otro día... Y los padres, pues la mayoría viven ajenos a todo esto, o algunos, pues por no querer complicarse. Entonces, lo que yo veo es eso, Daniel. El principal problema que yo le veo a todo esto es la falta de compromiso de muchas iglesias de decir, oye,
Esto hay que tomárnoslo en serio. Y Hay esto que hay que dar tomarlo en serio, herramientas a los padres y hay que dar herramientas a los niños. Y como iglesia tenemos que manifestarnos. Y esto solo se consigue en unidad. Sí, Daniel, sí, esto sí. no lo puede hacer una iglesia por sí sola. Esto tiene que ser todo el pueblo evangélico de verdad en unidad, de decir, miren, no queremos este tipo de educación para nuestros hijos. O sea, si ustedes quieren darle al resto de niños que no son creyentes o que no tienen principios, valores, lo quieren dar, pues yo que sé, hágalo en horario extraescolar. Lo que no queremos es que se obligue a dar a todos los niños esto. Y tenemos que proteger a nuestros hijos de esto. Y esto yo creo que la Iglesia tiene aquí un papel fundamental. Sí, sí, sí. Porque al final yo creo que la Iglesia tiene también un papel de conciencia en la sociedad, ¿verdad? Total. Yo creo. Total. Tiene que tener concientización porque es la iglesia responsable por traer valores y principios para la sociedad. No estoy diciendo que la única responsable, no estoy diciendo poniendo todo sobre la iglesia, pero uno de los principales uno de los principales papeles de la iglesia es traer valor y principio para la sociedad. O sea, familias con valores y principios que son ahora la reverberación y una sociedad que está cada vez más destrozada. Entonces la iglesia sí tiene que pautar y decir no. A nosotros no. Lo que yo veo, yo no sé cómo funciona y yo creo que eso hablamos de cuando estuviste aquí, que claro, muchas iglesias que son concertadas, ahí no se toca mucho, parece que ahí no se habla mucho, esto es algo mucho más fuerte en las iglesias, en las escuelas, perdón, las escuelas públicas, en colegios públicos, ¿no? En la demanda de las escuelas, o sea, concertadas y todo eso, también se ve mucho de eso. Yo te digo porque también soy padre o sea, mi niño va a una escuela concertada que no es particular, pero está ahí. Y yo veo, pero parece no ser tan fuerte. Gracias a Dios no veo eso. Yo estoy siempre preguntando, hablando y conversando con mi hijo. Yo no veo eso, pero ya vino una madre tuvo que sacar a su hijo de una escuela pública porque los profesores estaban diciendo que él tenía que pintarse las uñas. Sí, esto es muy común. A ver, el tema de los colegios concertados, a ver, la misma palabra lo dice, ¿no? El concierto con el gobierno es un concierto económico. Uh-huh. Entonces, al final, muchas veces, digamos que los colegios concertados se siguen resistiendo porque en su ideología, en sus bases, la mayoría de colegios concertados son católicos, tienen una base católica, pero ya hay muchos que están empezando a ceder, porque claro, es que los currículos... Sí, porque ¿quién está invirtiendo? Claro, al final el Estado te dice al final, pues en la currícula te estás negando a poner tema de ideología de género, pues te cierro el grifo, te doy menos dinero a final de año, ¿no? Entonces... Hay colegios concertados que resisten y yo, por ejemplo, mi hijo va a un colegio concertado, va a un colegio concertado porque yo hablé con el director, oiga, ¿ustedes aquí imparten ideología? No, que sepa que en el momento que eso, aparte cada año yo presento mi PIN parental y estamos constantemente hablando con el director y el director nos respeta incluso como evangélicos. Quiero decir que hacen alguna ofrenda a María, lo que sea, y mi hijo no va a ser partícipe porque saben que somos cristianos evangélicos, ¿no? Pero la mayoría de colegios, o sea, los colegios concertados reciben todo ese dinero y hay muchos que si reciben esa coacción, por decirlo así, a nivel político, es decir, si no impones en la currícula del colegio el tema de ideología de género, te cierro el grifo. Pues muchos dicen, es que no podemos vivir sin esta subvención, porque no nos daría solo con las cuotas de los padres. Claro. Y hay muchos que tienen que hacer, hay otros que no. Desde luego, en los públicos, te aseguro, Daniel, que te dirían el 95, por no decir el 99, pero en los públicos es algo que ya la ideología de género sí, está porque ahí es 100% gubernamental, o sea, sí, de ahí, es del gobierno ahí no y el gobierno hoy en día que tenemos, la ideología de género, eso está en las currículos de... Pero en los concertados hay algunos que aún por supuesto que ya en los privados totalmente, ahí no te entra porque los colegios privados sí que tienen su propio currículo y al final no... Porque ellos dictan cómo van a... Claro, son privados, viven absolutamente de lo que pagan los padres, ¿no? Por enviar a sus hijos al cole. Pero en los concertados ya están empezando muchos a ceder por la cuestión económica. Y al final, don dinero pues suele mandar mucho, ¿no? en estas cuestiones. Infelizmente. Salva, entrando en Alexa, porque eso deja de ser de Alexa, porque cuando tú hablaste cuando hablas de ideología de género, estamos hablando también de un abuso, ¿no? A la conciencia de los niños. Y yo me acuerdo si fue en tu charla aquí en la iglesia, o fue cuando te conocí y aquello se quedó grabado en mi mente.
tú diste una información de que hay una cierta edad, y yo creo que esto es importante, quizás para muchos que nos asisten, que a veces no consiguen entender eso. Hay una cierta edad que tú comentaste que hay una cierta controversia en la cabeza de todo niño o niña, puede haber una probabilidad de saber que aquella fase que tú incluso me citaste el ejemplo, que el niño coge el zapato de la madre, que la niña coge el zapato del padre y empieza a jugar y todo eso, que ahí está psicológicamente explicado, o sea, por estudios, que hay esta fase. Explica, no sé si sabe lo que te estoy diciendo. Sí, perfectamente. ¿Nos podría explicar un poco eso de esta fase que es una confusión a veces en la cabeza de un niño y muchos padres no saben lidiar con eso? Sí. Bueno, esto porque lo he hablado muchas veces con psicólogos, ¿no? Y todos coinciden en lo mismo. A ver, los niños, aparte de ser muy moldeables, ¿no? Y muy inocentes, ¿no? A la hora de que puedan ser confundidos, ¿no? Con estos temas, está claro, y eso lo dirá cualquier psicólogo, que un niño a partir de más o menos los 3 años está, bueno, prácticamente desde que nace, pero hay edades en las que son muy vulnerables y están en pleno construcción incluso de su identidad. Hormonal y todo eso, ¿no? Claro, o sea, entonces hay niños que claro, en esa edad en la que están en plena construcción de su identidad, tú le vienes con ideas y con influencias de este tipo. Y al final un niño, pues este tipo de influencias lo que le van a crear básicamente va a ser confusión. Entonces, hay testimonios que yo he recibido muchas veces de niños que se han creído en un cuerpo atrapado, ¿no? Que esto científicamente, biológicamente, lo dicen los psicólogos, los psiquiatras también, no hay niños en cuerpos atrapados. O sea, al final, un niño que dice estar o que se siente niña siendo niño, es por un proceso de influencia en muchos aspectos, en muchos campos. O sea, yo he escuchado testimonios de transexuales que han llegado a creerse, ¿no? Pues, porque su abuela le decía que qué guapa se veía vestida con tacones, con cuestiones femeninas. O sea, hay muchos tipos de cuestiones que en esa edad, en ese proceso de construcción de su identidad, el niño se ve influenciado para decir, es que yo quiero ser niña siendo niño, ¿no? Hay estadísticas, las estadísticas hablan de que solo, creo recordar que era un 0,001% de niños sufren o padecen lo que se llama la disforia de género. Es decir, que siendo varones se sienten mujeres o siendo mujeres se sienten varones, ¿no? Pero también lo dicen los estudios, hay un estudio, hecho creo que fue por la Sociedad de Endocrinos, que hablaba que el 85% de los niños que manifiestan creerse niñas siendo niños o niñas siendo niños, el 85% cuando llegan a la edad de la adolescencia, o sea, retoman su orientación normal, o sea, se sienten lo que son, varones y son... Entonces, esto es un dato que es tremendo porque si el 85% retoman su orientación y su condición, ¿qué estamos haciendo con esos niños que están hormonando a veces y que los están medicando porque manifiestan sentirse niñas siendo niños o viceversa, ¿no? ¿Cómo se puede hormonar a un niño que está en pleno proceso de construcción de su identidad, que diga que se siente... Esto es una barbaridad, esto es también una forma de atentado, ¿no? Entonces, tu pregunta se resumiría a eso, ¿no? Que los niños pasan por un proceso de construcción de identidad en la que no podemos influenciarle de esas formas, o ya no hablemos ya de hormonales y todas estas cuestiones, porque hay que respetar un crecimiento sano. Y lo que sí tenemos que hacer como padres es... Yo siempre animo a educar mucho en el tema de la cuestión de la prevención del abuso con una correcta educación sexual, porque hoy en día la educación sexual sigue siendo un tema tabú. Y hay muchos niños que crecen completamente con este tema como si fuera un tema sucio, malo, y hay muchos papás que dicen, bueno, cuando tenga 12, cuando tenga 13, cuando tenga 14, ya les empezaré a hablar de educación sexual, y cuando llegan a esas edades, por lo general, es el niño el que le puede dar lecciones al padre, porque como ya vienen con el internet y con la cartilla aprendida, ¿no? Lo que han aprendido en los colegios, ahora con todo este tema que está, con lo que han aprendido en internet, que es otro tema que daría para otro podcast, para otra charla, ¿no? La influencia de internet hoy en día, todo lo que está suponiendo internet en la cabeza de los niños, pues al final respetemos esa edad de construcción de su identidad, respetemos esa edad de inocencia, dejemos a los niños en ese aspecto tranquilos, y lo último que puede tener un niño es influencia en este aspecto, ¿no? Yo creo que la influencia tiene que ser una educación correcta, ¿no? Por supuesto. Y no permitir una influencia deturpada. Porque yo creo que la confusión empieza a suceder
cuando ellos reciben una influencia, o sea, distorsionada, y empieza a creer que aquello que está distorsionado es el correcto, encuentra en su casa, en sus padres, una falta de apoyo para traer la conciencia y decir, no, esto es por causa de eso, entonces tú naciste así, entonces así, 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 así. Tú estás programado por Dios y por eso, tal y cual, y cual, y cual. Entonces yo creo que falta muchas veces esta osadía, vamos a decir así, de los padres. Y por justamente, yo quería aquí pautar eso, que quizás por la falta de información de los padres, por no querer herir a un niño, está permitiendo que los otros de fuera están hiriendo a ellos, ¿no? Claro. Y entonces, Alexa viene también cuando tú estás con los niños, la principal función ahí de Alexa es con ¿cómo se dice? Con la marioneta. La ¿verdad? marioneta, eso es, con la marioneta y todo eso, es prácticamente enseñar a los niños estas cosas, ¿no? Dar herramientas. Yo siempre digo lo mismo. Al final estás dando herramientas a los niños en prevención contra el abuso y estás dándole herramientas contra la ideología de género y además con un añadido a la luz de la palabra. Entonces, yo muchas veces a esto que estabas diciendo de la influencia de los padres, muchas veces yo creo que hay muchos papás, Daniel, que se olvidan de que los niños, al final, sus papás son espejos. Pero ya no solo en lo que es la cuestión de educarles a nivel de educación sexual. Imagínate un niño que crece en un ambiente en el que el padre es un maltratador. O sea, él, al final, pues un hijo de padres maltratadores, posiblemente con muchas probabilidades ese niño de mayor va a ser maltratado. ¿Por qué? Porque lo ha vivido en sus carnes, porque él ha sufrido la violencia de su papá, porque él ha visto cómo su papá maltrataba a su mamá. Entonces, todo ese tipo de influencia en todos los campos, O sea, al final, los papás somos espejos en los que los hijos se miran. Sí, sí, sí. Y la influencia es tremenda. Entonces, muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y nos olvidamos de que a un niño hay que educarle en este campo que estábamos hablando, ¿no? Por eso que muchas veces pues los niños crecen pues teniendo otros referentes o aprendiendo las cosas por lo que decíamos, ¿no? En internet o con otros. Y está claro que la familia, los papás, son la principal fuente, ¿verdad?, de educación en un hijo y el principal lugar donde un hijo se va a mirar y el testimonio es importantísimo. Uh-huh. O sea, claro, tu trabajo es dar herramientas a los niños, pero también traer esta conciencia a los papás. Claro, ¿no? claro. O sea, normalmente hace eso, ¿no? O sea, hace un taller con los padres. Correcto. Y luego también hace... Se quedaría cojo. Si simplemente doy herramientas a los niños y no tengo una charla con los padres para hacerle ver la importancia, ¿no?, ¿verdad?, de la educación, de la importancia de la educación sexual y la educación en la prevención, o viceversa, si solo daría la charla a los padres, pero luego no trabajo con los niños esas herramientas que son tan efectivas y que están funcionando tan bien, pues la verdad que se quedaría. Así que es un proyecto muy completo, porque ahora ya también hemos ampliado a los adolescentes con el tema del grooming, la prevención de, como digo yo, esos lobos en red que asumiendo un perfil falso tratan de obtener material comprometido del adolescente. Hemos ampliado esto con este taller y está funcionando muy bien. Para quien quizás no esté muy, familiarizado, ¿grooming qué es? El grooming es un delito que consiste en el adulto que se hace un perfil de edad similar al de la víctima, ¿no?, con el fin, lo que va a tratar siempre ese adulto es de tratar de obtener material comprometido de carácter sexual. Fotografías, vídeos. ¿Para qué? Pues con el objetivo luego de comerciar con ello, ¿no?, en la red oscura de Internet, donde se mueve ahí toda la podredumbre y donde es un negocio muy fructífero. Muy fructífero. Hoy en día el tema de la pornografía infantil, todo el tema, lo que son fotos, material de niños o de adolescentes, es muy bien pagado. En el mercado oculto se paga mucho. En la red oscura de Internet eso... Mira, tuvimos hace unos meses una noticia de poner los pelos de punta. Un matrimonio muy joven estaba abusando de su bebé, no tenía apenas 5 meses el bebé, y luego vendía las imágenes. Y esas imágenes, Daniel, es que es así de monstruoso y de perverso, pero es que esas imágenes se pagan mucho dinero. Porque esta gente tan perversa y tan malvada, parece mentira, pero cuanto más joven es la víctima, pues más se paga. Parece que la maldad del ser humano llega a límites en los que una persona se pueda, ¿verdad?, excitar viendo este tipo de imágenes, pues es porque llevan la maldad en su interior, ¿no? Y por eso hay que dar este tipo de herramientas a los adolescentes. Muchas veces un adolescente, cuando envía una fotografía de carácter íntimo al que cree que he conocido por internet y es una chica que me gusta mucho, pues simplemente es una careta que se está poniendo ese adulto para obtener ese material. Claro.
ya en el momento que envías esa fotografía ya no eres dueño de ella, ¿no? Y en este taller, pues lo que damos son esas herramientas a los adolescentes para que vean cómo trabaja esta gente, qué tipo de artimañas utilizan, ¿no? Y les queda muy claro, ¿no?, que existen este tipo de personas y cuál es su objetivo, ¿no? Y al final, pues eso, ¿no? Es muy importante que los jóvenes tengan claro que este delito existe y que ellos pueden ser víctimas de ellos. Y fíjate que estoy haciendo una encuesta entre ellos, entre los jóvenes que participan en este taller, Daniel, y me está dando que cerca de un 20% de los jóvenes cristianos, en este caso, ¿no?, porque mayormente lo doy en iglesias, son víctimas de grooming. Estamos hablando de que de cada 10 jóvenes, 2 han enviado este tipo de material a personas que creían conocer, pero que realmente no era quienes ellos pensaban. Wow, qué triste. Son Macho. cifras muy altas, ¿eh? O sea, es justamente en el momento de firmar su identidad, están siendo, o sea, abusados, y eso puede estar causando algo muy grave futuramente. Ahí Sí, para es que queda de por vida, es que es lo que le digo a los o sea, jóvenes, recordad que queda de por vida. Esa foto va a fulular por todas las redes y es el mal que nunca va a dejar de intentar contra la raza humana. Si yo no puedo con los niños, si han pasado de la fase de los niños y yo no pude influenciar, vamos a intentar influenciar entonces la fase de los adolescentes. Claro. Porque cuando llega adulto, ahí ya es una cosa que tú formaste. O ahí te decides por un lado o te decides por otro. Eso. Pero toda la información que te llevó hasta los, vamos a decir, 20, 22 años, es la información que cargaste hasta entonces. Entonces, obviamente, la maldad es decir lo siguiente: vamos a darlo todo con estos pequeños, porque después que se hagan adultos, nosotros ya tenemos las bombas que nosotros queríamos, ¿no? Ya tenemos, ya está la semilla plantada, exactamente. Ya está todo normalizado, lo bueno como malo, lo malo como bueno, y todo esto, por eso tenemos esa responsabilidad tan grande como padres, ¿no?, para ser escudos de nuestros hijos en este aspecto. Exactamente. Y una cosa, Salva, que me entra la curiosidad. ¿Alguna vez en estos talleres que tú das con los niños, ¿vale? ¿Tú recibiste de algún niño algún depoimento, alguna información así dura que tuviste? Ay, yo no creo que estoy escuchando esto de un niño. Sí, de los niños y de los papás. ¿Sí? Es muy habitual que terminen los talleres, papás, por ejemplo, que se acerquen y me manifiesten haber sido ellos abusados y lo importante que ha sido el taller para ellos, y también de los niños. Hemos tenido algún caso, testimonio de niños que nos han manifestado ser abusados o que los papás se han acercado. Hace pocos meses tuvimos un testimonio tremendo de una mamá que vino a decirme: Salvador, ayúdame, mira, aquellas 2 niñas que acabas de dar al taller son mis hijas y están siendo abusadas por su propio primo. Me acuerdo de aquel testimonio tremendo, porque aquella mujer no tenía papeles y la propia familia le estaba diciendo que siendo cristiana perdonase al abusador de sus hijas. Y claro, ella lloraba y me decía: es que la presión es tremenda, no tengo papeles, no tengo a quién recurrir, no tengo abogado, y mi propia familia presionando para que perdone al abusador de mis hijas, que había abusado de una manera seria, además de las 2 niñas, Madre de mía. 8 y 6 años. Entonces, es muy habitual que me encuentre este tipo de testimonios, y muchas veces uno dice: Señor, dame recursos, porque uno quisiera llegar a todos, pero a veces no tenemos recursos como asociación, porque trabajamos todos sin ánimo de lucro y, bueno, pues buenamente lo que las iglesias muchas veces nos aportan en ofrendas y en cosas, pero que me gustaría tener recursos, ¿no?, para poder ofrecer este tipo de pues, ayuda a nivel de psicólogo, a nivel de abogados, a todas estas familias que muchas veces nos la piden, la ayuda. Wow, wow. Y eso me imagino, claro. Y para tu, o sea, en tu carácter, tanto de Proyecto Alexia, como también el carácter policial, o sea, que ya carga dentro de ti, eso tiene que ser como que un... Tremendo. Tremendo. Y porque lo que te he dicho, Daniel, porque cuando uno lleva en su interior esa pasión por los niños y por su defensa, a mí me afecta a veces de manera especial. Yo quisiera llegar a todos los sitios y ayudar a todo el mundo, pero muchas veces los recursos son limitados y mi tiempo es limitado, porque quiero decir, cuando digo que mi tiempo es limitado, yo tengo que combinar mi familia con mi trabajo, con Alexia Enséñanos, con el tema de Fiel, y dices: ¿de dónde saco ese tiempo? Y las llamadas que cada día recibo. Claro, la gente muchas veces, cuando sabe que eres una asociación que lucha por los niños: oiga, usted el policía que ayuda a los niños, claro, y todo el mundo pues se toma un poco a veces la libertad de decir: oiga, llamo porque como la ayuda va a estar ahí, pues... No sé por dónde, dónde tirar. Pues claro, no sabes muchas veces cómo actuar, ¿no? Pero bueno, siempre he confiado en el Señor, es algo que es un proyecto que nació del corazón de Dios, y hasta ahora me siento de verdad muy contento
de poder desarrollarlo y siempre a disposición, ¿no? De las iglesias, de los niños, de los papás. Ahí donde llaman a Alexia, ahí estamos siempre. Vale. Quizás quien no está asistiendo ahora no sea pastor, en fin, alguien no está asistiendo de alguna iglesia y dice, yo quería un taller de esto en mi iglesia, yo quería que un día fuera a mi iglesia para hablar con su pastor. O sea, obviamente lo correcto es hablar con su pastor, presenta tu trabajo, ¿no? ¿Y cómo puede encontrarte? Aunque aquí, ¿no? Dudu, es eso, ¿no? Ya tenemos aquí en tu nombre, o sea, hemos puesto tu red social. A través de tu red social puedo entrar en contacto contigo. Sí, más bien a través de la web. A través de la web, que ahora, por cierto, estamos reformando, lleva un tiempito que está reformándose, pero en la web hay una pestañita que pone contacto. O sea, si uno entra en la web de Alexia Enséñanos, Alexia Enséñanos, en que pones las palabras Alexia Enséñanos, salimos porque no hay otra. Entonces, uno pone eso, Alexia Enséñanos, la web, y hay una pestañita de contacto y ya. Ahí pone, pues somos la iglesia tal, o soy el pastor tal, me gustaría tener más información, o me gustaría ya concertar que venga usted a dar un taller. Pues ahí nos ponemos en contacto. Vale. Y es así de fácil, es solo agendarlo. Vale, pues vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo, vamos a dejar aquí también la página, ¿vale? Si tú no estás asistiendo de alguna iglesia y quieres hablar con tu pastor para recibir a Salvador juntamente con su equipo para dar un taller a los niños, va a quedar aquí abajo también el link, o sea, de su página. En fin, Salvador, muchísimas gracias. El tiempo, yo creo, podríamos hablar aquí mucho más. No entramos ni en la cuestión del fiel. Eso para otro día. Eso para otro día. Otro día damos es el la buena partido noticia. político ahí que también estás trabajando. Y yo creo, yo me acuerdo que cuando fuiste, justamente estábamos juntos en una reunión y justamente en el día que fuiste a firmar el Partido Fiel, yo vuelvo a repetir eso. Yo creo que todo tu carácter, o sea, cristiano y toda tu dedicación al Señor, no siendo pastor, yo creo que está en tus manos, hay un potencial para un partido cristiano. Yo, en mi opinión, no quiero decir que estoy correcto, pero en mi opinión, yo creo que un pastor cuando se mezcla en eso es más complicado. Sí. Es porque entonces es como que puede perderse en un determinado momento de su propósito. Pero en este caso, no teniendo la titulación de pastor, aunque eres pastor porque cuida de personas, ¿no? Pero no teniendo este vínculo ministro de culto con la entidad religiosa, con una iglesia, yo creo que, en fin, todo, así lo he entendido yo. todo todo tu conocimiento, todo lo que te dedicas, yo vuelvo a repetirte eso, yo te he dicho en aquel día, yo creo que la persona correcta que Dios eligió para empezar un trabajo cristiano dentro de la política también. ¿Vale? Y que te vaya todo bien y que Amén. Dios bendiga mucho ahí todo lo que tienes que hacer, todos los proyectos. ¿Vale? Y en fin, para terminarmos aquí, yo quiero solamente decirte una palabra que tú me digas el significado que esta palabra tiene para ti. Rápidamente como un dos aquí, ¿vale? 2-1 aquí. Tum, tum. Familia. Me estaba pensando en un podio que ocupa el primer lugar. O sea, prioridad. Prioridad. Yo diría la palabra prioridad. La familia es una prioridad. Hijos. Lo más hermoso que Dios nos ha dado. Iglesia. El sustento. El sustento en la vida de un cristiano. Pienso que es algo que debe de ser fundamental en la vida de un creyente. Amor. Incondicional. Wow, muy bien. Y para terminarmos, vida. En Cristo. Okay. Creo que es la mejor vida que puede haber, la vida en Cristo. Muy bien, gracias. Muy bien, Salva. Gracias, Daniel, por el espacio y el tiempo. Gracias a ti, vale, por esta conversación, por dedicar este tiempo. Gracias, Lidia, vale, por venir aquí a acompañar. Salva también, el Salvador Junior, que está aquí también. Gracias por este tiempo, que Dios te bendiga mucho y siga ahí. Yo creo que incluso, mientras tú ibas hablando,
yo creo que ya estamos en la época de quedarnos otra vez para estar aquí con Alexia, ¿no? Claro, La, claro. la generación de los niños han crecido, o sea, Sí, sí. cuando tú viniste, mi niño, yo me acuerdo que tenía, yo creo que 5 o 6 años. Claro, y van viniendo otros niños. y Sí, hay que ahora darles el niño ya herramientas. ya está cumpliendo 11, o sea, ya vienen otros niños, ya estamos ya en la época ya de hacernos otro taller otra vez aquí, Claro concertarnos que sí. otro Y ese taller. de 11 ya tiene la edad del taller de grooming. Ya Exactamente. empieza a tener la edad para que él prevea el tema, porque ya los niños ya tienen redes sociales a esa edad. Entonces ya estamos ya en la época ya para concertarnos otra vez más otra fecha. Venga, genial, a vuestra disposición. Eso es, muchas gracias, vale, que Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias a ti también por estar ahí con nosotros, por estar, en fin, conectado con todo lo que hemos dicho. Espero que todo lo que hemos hablado aquí ha sido de gran valor para ti, para tu familia. Pon aquí abajo qué pareció, alguna pregunta si quiere hacer a Salvador, nosotros le haremos llegar también, ¿vale? Y estaremos respondiéndote aquí, ¿ok? Y nada, gracias por asistirnos. No te olvides, aquí abajo suscribe a nuestro canal, activa las notificaciones, deja tu me gusta en este vídeo para que eso sea compartido con más gente, ¿ok? Y te espero el próximo martes aquí en Pod VidaCast. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, hasta luego. Bienvenido a más un Pod VidaCast.